Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados. Conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua Virtual 2021, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año, Filgua tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y la feria está dedicada a la poeta Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web, filgua.com, y desde nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo de el Ministerio de Cultura y Deportes, Banrural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riquen, El Periódico, La Hora, Parlacén, Gaceta, Plaza Pública, FEJER, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, la Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Estamos en la sala Miguel Ángel Asturias y daremos inicio al conversatorio El cómic, otra forma de contar una historia, que forma parte del programa de 30 actividades organizadas por el Festival Centroamérica Cuenta, como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guatemala. De parte de Filgua y de Centroamérica Cuenta, agradecemos a los autores y autoras acá presentes y a toda la audiencia conectada a nuestra transmisión. Los dejo en compañía de Philip Hunziker, quien conversará con Ana Merino y Enrique Borges. Que lo disfruten. Hola, Adelaida. Muchas gracias por esa bienvenida y estoy encantado de estar acá y de presentarles a mis dos invitados, a mis dos compañeros de fórmula, Ana Merino Norberto. Ana es novelista, es poeta, es dramaturga y está acá porque es teórica de la historieta. Ganó el Premio Nadal recientemente, en 2020, por su obra El Mapa de los Afectos. Y estuvo en Guatemala en 2019 en la Filgua, hace apenas 2 años, que parecen una década y al mismo tiempo parecen ayer. Estuviste en la Filgua hace 2 años y tuviste oportunidad de hablar precisamente de historietas y de cómics con un grupo de jóvenes y eso nos dio muchísimo gusto y hoy pues vamos a retomar esa conversación que empezamos hace 2 años. Enrique Borges Cabrera es doctor, arquitecto y profesor en la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid. En su práctica profesional aborda trabajos de museografía, edición y comisariado, con especial atención a la narración fotográfica en arquitectura. En 2017 publica su tesis doctoral Cómic, Arquitectura Narrativa, que sirve de base para la exposición Beatos, Mecachis y Percebes. Y olvidé decir también que Ana Merino publicó un estudio sobre el cómic en español en Iberoamérica. Así es que tenemos hoy si Centroamérica Cuenta hubiera decidido hacer una mesa para hablar de los últimos 2 siglos de la novela mundial, habrían identificado inmediatamente que era una locura, pero aún así nos piden que tengamos esta mesa sobre el cómic, otra forma de contar una historia. Y hago esta comparación porque el cómic es sin duda, o la historieta, o el tebeo, o el manga, es sin duda un género como la novela, por lo menos igual de complejo, igual de rico, si no es que más. Pero quizás no siempre se le considere de esta forma. Ustedes ambos vienen de espacios en los que la cultura del cómic, de la historieta, del tebeo, son culturas que están bien afincadas, bien puestas en su lugar y con una tradición muy larga, pero Guatemala y Centroamérica no son regiones en donde el cómic y el tebeo y la historieta y el manga
tengan una larga tradición, sino más bien es una tradición reciente que nos viene un poco de México a través de Condorito, nos viene de Estados Unidos a través de los cómics. De manera que me parece que una buena forma de empezar esta conversación sea trazar las grandes líneas de la historia del cómic y quién mejor para eso que Ana. ¿Qué te parece, Ana, si en 5 minutos nos contás 200 años? Venga, vamos a empezamos fácil. Vamos a lanzarnos unas breves catas sobre aspectos importantes del cómic. El cómic, la expresión gráfica está en todas las culturas y en todas las tradiciones. Lo que pasa que el espacio del entretenimiento y de la diseminación se consolida en varios países y bien has mencionado Estados Unidos desde finales del siglo XIX empieza a aparecer las páginas humorísticas, las páginas de los cómics. Europa tiene en todos los ámbitos de la prensa su espacio humorístico y lo mismo en América Latina. Como bien has dicho, lo que sí vamos a ver es presencia de cómic de exportación que se trae y de importación que se trae desde otros países y que sedimenta una iconografía. Lo que nos ha permitido a los estudiosos es reivindicar el cómic autóctono en cada localidad. Es decir, bueno, a lo mejor no hay seriados, no hay cómic seriado, pero siempre vas a encontrar en la prensa la viñeta humorística, la viñeta de humor, esa del humorista, o sea que está presente en cierta medida. Aspectos del cómic siempre van a aparecer, la ilustración de las portadas, el periodista que ilustraba en cierta medida antes de que llegara la fotografía y se asentara la fotografía. O sea que la iconografía y luego todas las culturas mesoamericanas son gráficas, tienen una expresividad gráfica, ¿no? Entonces, y luego, digamos, eso está presente y eso es un sedimento que además lo ha trabajado Enrique muy bien, es un sedimento que prepara hacia ese mundo que llega a nosotros a través del entretenimiento en el siglo XX, que es donde se consolida el lúdico, el aspecto lúdico, el aspecto del consumo infantil muchas veces. O sea, por un lado vamos a tener la ilustración, la viñeta humorística, la viñeta política que dialoga con los adultos y por otro lado vamos a tener un contexto de cuadernillos infantiles, de espacios lúdicos del cómic, donde va a haber un ámbito lector muy amplio. Pero el cómic ha tenido en sus formatos distintos lectores y distintos ámbitos. No sé si realmente estoy haciendo un pupurrú, pero yo creo que os da una idea. Y lo interesante es que el gran mercado latinoamericano fueron Argentina. Hubo dos ejes, Argentina y México, donde hubo grandes editoriales, donde se hicieron muchas traducciones, eso en el siglo XX. También vamos a ver mucha riqueza en Cuba. O sea, una vez que te pones a escarbar o en Chile y empiezas a investigar cada país o Colombia, empiezas a descubrir una gran riqueza autóctona. Lo que pasa es que en las bibliotecas iban los libros. En las hemerotecas, donde van las revistas y los periódicos, a veces sucedía el drama en el que en la hemeroteca no conservaban los cuadernillos de humor, no eran conscientes de la riqueza de producción de historietas. Entonces, muchas veces para recuperar, para hacer una arqueología de la historieta autóctona de cada país, dependemos de coleccionistas, dependemos de muchos factores diferentes. Afortunadamente, en el siglo XXI, el mundo digital ha permitido un diálogo, un intercambio muy grande. Las nuevas generaciones de creadores y creadoras son conscientes de la importancia de la permanencia de la obra. Existen las redes para diseminar, para compartir. Entonces, ha habido un cambio de paradigma a la hora de llegar a la historieta, de llegar al cómic. Pero también hay una responsabilidad en cada país de recuperar el pasado histórico y las creaciones autóctonas. Me parece fantástico que lo digas porque efectivamente, aunque no pertenezcamos a tradiciones editoriales del cómic, sí es cierto que en todos los países la viñeta es un elemento que no falla en los diarios. Y eso nos habla un poco del lenguaje del cómic, porque ya con la viñeta se prefiguran algunas de las restricciones que tiene el cómic como lenguaje, la restricción en espacio,
que originalmente se limita a esas 3 o 4 viñetas que aparecen al pie de un diario, y que le dan su forma original al cómic, y que luego se desarrolla de otras formas, ¿verdad, Enrique? Decía que la viñeta como elemento estructural de la historieta, del cómic, y luego la sucesión de 3 o 4 viñetas para hacer una tira cómica o una historieta en un pie de página del diario, nos prefigura lo que después será el lenguaje del cómic ya en una página completa, y luego las variaciones que encontramos en donde ya puede desaparecer la viñeta o desaparecer su contorno, pero al final el formato siempre nos dice mucho acerca de lo que está diciendo, digamos, la forma que toma la historieta nos habla mucho de lo que va detrás, de la arquitectura de la historia, de la arquitectura del relato, y eso tiene una relación, como nos mostraste en tu libro sobre arquitectura narrativa, con los elementos de la arquitectura. Te escuché decir que en las escuelas de arquitectura se desaprovecha mucho este recurso del cómic, de la viñeta, del dibujo, y nos tiramos a aprender a hacer videos antes que a dibujar. ¿Por qué crees que el dibujo es el lenguaje natural para trasladarnos a un sitio, a un lugar, a una situación? Bueno, son muchas cosas. Bueno, por un lado, me hace gracia, bueno, estaba pensando justo cuando le preguntabas a Ana y hablabas de esos 200 años de historia del cómic. Si lo vemos con esta perspectiva arquitectónica, podríamos estar hablando de miles de años, ¿no? Es decir, podríamos estar hablando de las formas de contar y las formas de narrar historias que muchas veces han estado vinculadas a la arquitectura, ¿no? En los capiteles románicos, en los frescos, en las propias cuevas, ¿no? En los que los primeros humanos ocupaban, ¿no? Entonces, digamos que hay una manera de contar vinculada a la superficie, ¿no? Es decir, que puede ser la superficie de un diario o la superficie de una pared, que tiene mucho que ver con la manera de habitar y de construir espacios, ¿no? Entonces, ahí yo suelo enlazar con la arquitectura, porque efectivamente la materia, o digamos que el ingrediente fundamental es el dibujo, y el dibujo es una herramienta difícil de adquirir, ¿no? Es decir, de hecho, una de las dificultades para establecer un mercado, ¿no? Es decir, por ejemplo, Centroamérica, es tener en primer lugar una serie de autores y de autoras con tiempo para formarse, ¿no? Es decir, y con tiempo y dinero, y eso implica muchas veces que se formen vinculadas a los periódicos, ¿no? Que es donde hay lectores, que es donde hay dinero, y donde se genera ese espacio donde determinados autores pueden crecer, ¿no? Digamos que el espacio mínimo, ¿no? Y en el caso de la arquitectura, pues también los que estudiamos arquitectura pasamos muchos años, mucho tiempo ganando esa herramienta del dibujo, y luego la usamos en su sentido más básico, ¿no? Para dibujar realidades que luego acaban existiendo, ¿no? Es decir, los edificios, los detalles arquitectónicos, etc. Pero esas realidades que tienen potencialidad o que pueden acabar existiendo también pueden ser historias, ¿no? Es decir, cuando uno dibuja un edificio, está precondicionando una serie de historias que van a ocurrir dentro, ¿no? Es decir, cuando uno dibuja un edificio en el que conviven 6 familias con un portero, pues está predisponiendo a que el portero sea la persona que conoce todas las vidas de esas personas, y entonces pues, es muy probable que esa figura se acabe convirtiendo en un personaje cotilla, ¿no? Entonces, estamos también dibujando una historia a la vez que dibujamos una arquitectura, ¿no? Y bueno, esa potencialidad de crear historias también está en el propio proceso de un edificio. Cuando yo explico a un cliente cómo se va a implantar un edificio, también estoy haciendo una narración. Cuando yo explico a un constructor cuál va a ser el proceso de montaje de una pieza, también estoy haciendo una narración, ¿no? Y en las escuelas muchas veces efectivamente nos lanzamos al vídeo, ¿no? Que es una herramienta que es más fácil o de más fácil acceso, el vídeo, la fotografía, y sin embargo desdeñamos esa potencialidad del dibujo,
que insisto, requiere de un aprendizaje y que nos permitiría transmitir contenidos con más sofisticación, es decir, con menos inversión de recursos, podemos conseguir más efectividad, ¿no? Es decir, con 3 imágenes yo creo una secuencia, ¿no? Una secuencia dentro de un edificio, ¿no? Esta es la entrada, este es el pasillo, este es la sala a la que se accede a través de ese pasillo. Si yo quiero hacer eso con un render o con un vídeo, estoy consumiendo mucho más tiempo, mucha más potencia, y se puede hacer perfectamente, pero la herramienta, y es una de las cosas que también insisto mucho cuando hablamos de autoría y de el caso sobre todo de los dibujantes de cómic, tienen detrás un proceso de aprendizaje muy largo, entonces hacen fácil lo que es tremendamente difícil, ¿no? Es decir, representar con 4 viñetas, insisto, una narración que puede abarcar cualquier cosa, desde una narración de un conflicto familiar hasta el montaje de un mueble de IKEA, ¿no? Es decir, estamos en narraciones con un poder prácticamente absoluto, ¿no? No sé si he contestado lo que has dicho. Sí, perfectamente. Y me hiciste pensar en algo, digamos, cuando hablas de la eficiencia y de la economía del cómic. Pienso también, Ana, en la poesía. Recientemente ha, digamos, aparecido una corriente de novelas escritas en verso, particularmente en Estados Unidos. Muchas de estas novelas escritas quizás para un público joven, pero que tienen esta característica como novelas, de que cuando has leído 4 páginas de una novela escrita en verso, sientes que tienes mucho tiempo de estar adentro de la historia. Y es lo que pasa también en el cómic. Cuando lees una novela gráfica, por poco que hayas avanzado 2 o 3 o 4 páginas, ya estás muy dentro. ¿Cómo ves esa similitud de los dos lenguajes en su facilidad aparente de transportarte al centro de una historia? Claro, lo que vemos en el cómic es una cosa muy parecida al lenguaje poético, que es la condensación, la expresividad y el uso de metáforas visuales. O sea, vamos a encontrar muchos elementos, muchas técnicas muy parecidas que están en el poema cuando estás trabajando los versos, porque tú quieres condensar imágenes, la expresividad. O sea, en eso están muy hermanados el proceso creador del cómic y cómo vas a representar una atmósfera. En el caso, en el verso, estás jugando con el ritmo. En el caso incluso de las viñetas, estás jugando también con un ritmo atmosférico a la vez que los personajes hablan. El poema épico, el poema que cuenta, viene desde el... O sea, no es novedoso que digan que ahora escriben novelas en verso porque las primeras novelas fueron en versos. O sea, es recuperar la tradición épica que ha estado siempre muy presente a través de una poética, el poema en verso, que es un poema épico, que es en realidad una novela. O sea, viene ya desde los inicios. Entonces, con la novela gráfica es interesante porque, como nos has mencionado, como hemos estado hablando, nos encontramos esa génesis del cómic, como nos ha recordado Enrique, está en todas partes. Desde las cuevas de Altamira, donde hay una relación con el mundo a través de la ilustración, donde hay ese pensamiento mágico que se formula a través de plasmar en las paredes una comunicación con la vida. Luego, es muy importante la ilustración en el desarrollo del Homo sapiens, en el desarrollo del pensamiento fantástico, de la capacidad de imaginar del ser humano y de comunicarse a otro nivel, que nos diferencia esa evocación de la fantasía de la vida y de interpretar el mundo y plasmarlo, nos aleja de los otros animales y nos lleva a otro nivel, ¿no? El relato. ¿Qué formas tiene ese relato? El relato se transmuta en otros ámbitos y cuando llega al espacio del cómic en el siglo XX, digamos que ya se asienta a través de la prensa y vemos las viñetas, vemos la tira, vemos la página autoconclusiva, vemos los cuadernillos, vemos el cómic seriado, vemos una serie de estrategias narrativas con su estética gráfica y de pronto vemos que toda esa serialización se puede condensar y aparece la novela gráfica en la que el mundo editorial de los libros también encuentra que podemos generar
historias cerradas en libro, que es, digamos, la novela gráfica. La novela gráfica, igual que una serie de cómic o una página autoconclusiva, lo que tiene el cómic en la novela gráfica o en cualquier otro ámbito es que a través de las primeras viñetas vamos a generar el mundo atmosférico y se reconoce muy rápido. A veces, en otra textualidad, para enterarte bien de ese mundo atmosférico, el narrador, en el ámbito de texto literario, necesita más tiempo. Pero con una primera viñeta de plano general, donde ya te cuentan qué es el mundo en el que nos metemos, ya te has ganado el lector. Por eso nos dices que muchas veces en las novelas gráficas, claro, porque ya les has metido directamente la estética, ya les has metido el ritmo narrativo en 3 páginas, en las 3 primeras páginas ya les has presentado a los personajes bien descritos y ya con una gestualidad y encima, si has insertado viñetas de planos generales, ya nos has dado muchísimas claves sobre la atmósfera. Eso es lo que tiene el cómic, que es increíblemente intenso y que te entra de una forma muy directa. Lo mismo con el poema. El poema, si eres una persona con una sensibilidad y has leído mucha poesía, enseguida entras en esa voz poética. Entonces, yo creo que en ese sentido, por esa condensación y por esas herramientas expresivas, el cómic tiene esa fuerza. Y en la novela gráfica, que lo va refinando el autor, que quiere asentar una trama porque sabe que esa trama la tiene que terminar en 70 páginas o 120, digamos, lo que haya decidido conceptualmente no es seriado luego, o sea, tienes que dar claves desde el principio porque lo vas a cerrar. El cómic seriado es distinto, el tempo que tiene, ¿no? De desarrollo de personajes, porque vas hacia otro lugar, ¿no? Espero que haya servido lo que te he dicho. Sí, de hecho, me hizo pensar también en, esta mesa se llama el cómic, otra forma de contar una historia, y noté bien que historia está escrito con H minúscula, pero si lo escribimos con H mayúscula, me parece que el cómic, la novela gráfica y la historieta son medios potentísimos también para abordar la historia con mayúscula, ¿verdad, Enrique? ¿Por qué el cómic es un medio tan potente para meternos en la historia y para recrear la historia de una manera más personal, quizá, que una novela histórica? Bueno, el cómic tiene yo creo que hay varias condiciones, ¿no? O sea, por un lado, estaba justamente pensando, hablando sobre lo que ha dicho Ana en torno a la condensación, ¿no? Y lo importante que es dirigir bien ese mensaje. Y me vino ahora a la cabeza esa frase que se dice de cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo, ¿no? Pues en realidad el cómic es el dedo, o sea, es decir, yo creo que en realidad puede que sea más sabio mirar el dedo, porque muchas veces cuando asociamos el cómic a lo infantil, ¿no? Nos olvidamos que alguien ha hecho el cómic. Es decir, nos quedamos con que el objetivo ha sido el público infantil y engañosamente nos creemos que ese cómic está infantilizado por su destinatario, pero realmente el proceso de condensación, la mano, ¿no? Eso que nos diferencia de los primates, ¿no? Esta capacidad de señalar, es el cómic. El cómic tiene una capacidad tremenda de señalar y de configurar visualmente un mundo, y vivimos ahora en una cultura fundamentalmente visual, y los autores y las autoras que son capaces de crear visualmente ese mundo están siendo sustitutos de estudios completos de cinematografía. Es decir, yo conozco, por ejemplo, a autores que trabajan para Marvel, pero que viven aquí en barrios de Madrid y hacen el trabajo equivalente a miles de personas si esa pieza, en lugar de ser un cómic, fuese una película, ¿no? Es decir, estamos hablando de personas que tienen una capacidad de ser los diseñadores del vestuario, de decorados, de la articulación del ritmo de la narración, de los distintos
personajes, son el director de casting, son los actores y las actrices. Todo eso condensado en una persona. Bueno, se puede condensar en más personas si queremos, estamos hablando de gente que colabora con el dibujo, pero en su esencia podría ser una única persona. Entonces, por eso, esa condensación también es, lo que volvíamos a decir antes, es muy efectiva visualmente, ¿no? Es decir, Marvel, y hablo de Marvel porque ahora mismo el cine está atrapado, ¿no?, por ese imaginario, pero quien habla de ciencia ficción superheroica podría hablar de novela histórica. Es decir, yo puedo reconstruir, ¿no?, uno de los últimos premios de Angoulême, que acaba de ser editado en España, es una narración de la Revolución Francesa, que en su equivalente como película pues costaría varios millones de dólares. En este caso, pues el coste ha sido lo que han necesitado para vivir el escritor y el dibujante de esa obra. Es decir, habla de efectividad y de recursos, ¿no? Y en ese sentido, ese dedo que señala la luna es un dedo muy potente. Puede señalar a la luna o puede señalar a muchos otros lugares, ¿no? Y a mí me interesa mucho más cómo ese dedo cada vez va teniendo más capacidades o va siendo consciente de que tiene más capacidades, y efectivamente ahora hace novela histórica, hace muchos ensayos, hay muchos ensayos que se están incluso adaptando al formato cómic, siendo conscientes de ese formato. Por ejemplo, el ensayo Superventas Sapiens de Harari está siendo ahora adaptado también con la colaboración de Harari al formato de cómic. O incluso el periodismo, ¿no? Es decir, que es donde está el origen de los cómics, pues se está haciendo ahora mucho periodismo en cómic, ¿no? Empezó Yosaku, pero ha habido ahora muchas iniciativas. Hay una en Francia, otra que está arrancando también en Italia, de revistas de periodismo articuladas como cómic. ¿Por qué? Porque es como si uno hiciera un documental, como si uno hiciera una película, pero el coste es mucho más efectivo y el nivel de alcance, ahí estamos. Y insistimos, vivimos una cultura fundamentalmente visual, ¿no? Entonces, el retorno respecto de la inversión es absolutamente incomparable con los otros medios, ¿no? Sí, pienso en la Revue de Cine, la revista dibujada que se publica en Francia, que es una maravilla de periodismo. Sí, está empezando ahora justo, perdona, en Italia está empezando ahora mismo la Revue de Cine. Ajá. Tengo ganas de cambiar un poco de ritmo porque ambos ustedes se acercan desde una perspectiva, digamos, metaliteraria al cómic, a la historieta, pero ambos tienen una historia personal que los vincula a la historieta, al cómic, y que sospecho en su origen era quizás menos sofisticada. ¿Por qué no nos cuentan cómo empezaron en el mundo del cómic como lectores, sospecho, jóvenes? Pues bueno, empiezo yo. A grandes rasgos, he tenido la suerte de crecer en una casa. Mi padre es el escritor José María Merino y mi padre es un gran lector de cómic. Y tener un padre, mi madre es una gran lectora de ciencia ficción y mi padre es un gran lector de cómic. Entonces, en casa todos los libros tenían un espacio y las historietas, los cómics también tienen un espacio. Y eso ha sido fundamental porque yo crecí leyendo La Pequeña Lulú en ediciones Novaro. O sea, y además mi padre, todos aquellos cuadernillos que Novaro de México vendía a España, los encuadernaba amorosamente. Entonces teníamos en encuadernación entera La Pequeña Lulú, La Zorra y el Cuervo, luego todas las series que hubo de Flash Gordon, El Príncipe Valiente, El Hombre Enmascarado, en los 80, en los 70, hubo mucho, y hubo las revistas Linus, la Zeppelin, o sea, hubo muchísimo interés por la historieta y hubo un espacio receptor de coleccionistas que se preocuparon por ampliar sus bibliotecas. Yo fui una niña que creció en esos parámetros y eso fue una suerte porque asumí con naturalidad el cómic como parte del imaginario lector. Y eso es clave porque no todos mis compañeros de colegio asumían eso. Para ellos mi casa era el paraíso. Poder ir a ver a Ana para leer cómics, para leer pues todo el Tintín, Asterix, todo lo de la escuela bruguera, además hay una libertad absoluta y
formarse leyendo muchos tipos de historietas y asumirlos como algo natural. ¿Qué pasó? Cuando me voy a Estados Unidos y decido escribir una tesis doctoral, yo quería hacerlo sobre cosas que me interesasen, me apasionasen y me hiciesen sentir bien, porque si no, una tesis doctoral no la escribes, o sea, si no sufres, o estás haciendo lo que tu director quiere, que es su espacio de conocimiento. Entonces, a mí me preocupaba mucho la conservación y el debate intelectual, la ideología, la construcción del autor como intelectual, y me preocupaba mucho la recuperación de material. Y por eso decidí hacerlo en Pittsburgh, estaba en Pittsburgh. Tuve la suerte de sacarme el título de Estudios Culturales, que lo había fundado el Centro de Estudios Culturales Spivak, tener un John Beverly, un director de tesis muy relajado, muy abierto a lo que me apetecía hacer. Eduardo Lozano, el bibliotecario, que era muy canónico, además había trabajado con Borges, fue un amor y me buscó muchos cómics para complementar. O sea, hubo una reacción, era a finales de los 90, fue una época muy interesante donde los estudios culturales sí habían abierto campo en Estados Unidos en el cómic anglosajón y había que abrir campo en el cómic hispánico, porque la perspectiva hispánica academicista percibía, digamos, reducía el debate sobre el cómic a Dorfman y Matelar, para leer al Pato Donald, a la teoría de la dependencia. Pero había que cambiar ese paradigma porque había producción autóctona, había un debate autóctono interesantísimo y además el eje de los intercambios, por ejemplo, en Argentina había ido con Italia, o sea, no era todo Walt Disney. O sea, había habido una visión de la teoría de la dependencia demasiado de reduccionista. Entonces había que buscar otras vías, había que buscar lo que había hecho Eco, lo que había hecho Cortázar, o sea, ¿qué otras? Vale, sí, hubo una teoría de la dependencia, hubo una realidad de superproducción y de presencia muy intensa de Disney y otra serie de elementos, pero eso no quitaba que hubiese una producción autóctona clave y había que rastrear y recuperar, como estaba diciendo, esa producción autóctona para hacer la genealogía y para poder trazar, ¿no?, todo ese recorrido. Para mí era muy importante y así me metí y decidí que mi tesis doctoral iba a ser sobre eso. Estaba en Estados Unidos, estaba en Pittsburgh, tuve la suerte de estar en una universidad muy abierta que les pareció que, bueno, pues a ver a dónde va, ¿no? Decían, bueno, pero eres poeta. Y decía, pues precisamente porque soy poeta voy a trabajar el cómic, ¿no? Entonces, había unas expectativas de un tipo de investigación, pero mi propuesta les pareció interesante y me lancé y para mí ha sido pues una experiencia muy satisfactoria porque es seguir en ese espacio feliz de la lectora que se encuentra bien, porque a mí me gustan los cómics, me siguen gustando los cómics, me apasionan. Entonces disfruto con esta experiencia y sobre todo formando ahora en la Universidad de Iowa, he dirigido tesis, voy formando académicos de la historieta porque me parece muy importante abrir campo y consolidarlo no solo también en el espacio académico, porque es la forma de proteger ese territorio, ¿no? Ha sido un territorio que ha estado muy maltratado, que hay que preservarlo, que hay que ayudarlo y que hay que consolidarlo, igual que Enrique lo hace en los museos, en el espacio del museo, que también es clave. De chico recuerdo que cuando enfermaba, ya sea real o ficticiamente, y no iba a la escuela, cogía los primeros 10 o 12 cómics que había en la librera, los ponía en el suelo y empezaba de Tim Marín, de Dos Pingüe, y así ordenaba los cómics que iba a leer ese día, y los días sin cole eran días de historietas de Tintín, de Asterix y demás. ¿Cómo fue tu caso, Enrique? Pues en mi caso, bueno, yo creo que como mucha gente de mi generación, tuve la enorme suerte de heredar, ¿no?, una biblioteca paterna. Y lo he puesto en algún agradecimiento. Es decir, mi padre me dio sus Tintín y me los leyó uno a uno. Es decir, digamos que tengo una vinculación muy básica. Para mí Tintín, yo muchas veces hablando con amigos también de mi quinta, no es ni siquiera cómic, ¿no? Es digamos que un básico, ¿no? Es algo ¿no?, como casi como la leche materna. Pues yo nací con Tintín y todo lo que implica de sus viajes, de su manera de representar, bueno, cosas que luego vas asimilando.
un poquito más adelante, en este caso fue mi madre la que me introdujo al cómic de kiosco, ¿no? Que también en mi época había mucho cómic en los barrios, entonces siempre había un rincón del kiosco donde había muchos cómics juntos, ¿no? Y entonces ya como que se abría esa primera puerta a comprar lo que uno quería. Y finalmente también la gran suerte de estar en el Madrid de los 80 y descubrir esos templos, ¿no? que eran las tiendas especializadas, como las Madrid Comics, en los sótanos de Gran Vía, ¿no? Que además son unos sótanos maravillosos, esos edificios de los años posteriores de los años 50, que bajabas y estaba esa tienda casi secreta en el que había pues desde cómic erótico, ¿no? Que para un preadolescente pues aquello era la fruta prohibida, o de repente aparecía un Moebius que te volaba la cabeza completamente, ¿no? Y bueno, el ir haciendo esa biblioteca y el ser un nativo dentro de la lectura del cómic, del TVO, yo me di cuenta de que cuando empecé a estudiar arquitectura me daba cierta ventaja cuando tenía que explicar las cosas gráficamente, ¿no? O sea, yo tenía que explicar mis proyectos y está como la asignatura, que es prácticamente la articulación de la carrera, que es proyectos, pues me he dado cuenta que tenía cierta ventaja frente a mis compañeros porque por haber sido formado en un lenguaje visual, podía expresarme visualmente y podía armar mis láminas en las que explicaba cosas complejas como las que están asociadas siempre a la construcción de un edificio, ¿no? O de una articulación de una plaza, etc. Luego, cuando me convertí en profesor de arquitectura, quise transmitir, ¿no? También desde una actitud proselitista, pero también desde compartir una suerte que yo consideraba que había tenido, compartir con mis alumnos eso que yo había tenido, que había descubierto que había sido una buena herramienta para mí, ¿no? También recuerdo que por ejemplo, cuando dibujábamos perspectivas de edificios, en aquella época era muy normal recortar de una revista una modelo guapa y ponerla para dar escala, ¿no? Y yo, sin embargo, pues introducía personajes de Moebius, de Kudlas, ¿no? De Crazy Cat, ¿no? Y entonces esos personajes de cómic eran los que a mí me servían para dar contexto a las arquitecturas. De hecho, estaba pensando que sería bonito buscarlas porque las tengo ahí medio perdidas, pero también servían, bueno, también imagino que para entretenerme yo en ese momento de tener que echar muchas horas sobre un tablero, pero me resultó bien útil, bien bonito y fue una manera de tener un acompañamiento continuo, ¿no? Y pues eso, poder dibujar un proyecto a la manera de Tintín, ¿no? También me conectaba con esa infancia y con esa leche materna tebeística, ¿no? que hemos mamado algunos y que yo creo que son una base fantástica para luego, insisto, llevarlas al mundo del diseño o a otros mundos, ¿no? O sea, yo insisto mucho en que es un lenguaje que se puede trasladar fácilmente a otros campos y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Estamos viendo cómo se introduce en el campo de la medicina, estamos viendo cómo se introduce en el campo del periodismo, en el campo del diseño de objeto y bueno, yo creo firmemente en que vamos a ir viendo, ¿no? Más frikis como Ana y como yo en distintos campos, ¿no? Desde la poesía al cómic, a la arquitectura, pasando por la medicina o el diseño industrial, ¿no? ¿Es el lenguaje del cómic un lenguaje natural con el que nacemos o hace falta una exposición y un entrenamiento? Yo creo que hace falta mucho entrenamiento. Pero hace falta mucho entrenamiento, pero es natural. O sea, los niños se van a comunicar primero, ¿no? Con los dibujos y creando historias con dibujos. O sea, yo creo que hay una tendencia natural a dibujarnos y a reconocernos en el mundo cuando somos pequeños. No lo sé si con tu experiencia con la hija, pero os dibuja la casa, dibuja las cosas. O sea, luego lo que pasa que el salto a ser adulto no quieren reconocer esa naturalidad del dibujo. No lo sé, en los planes educativos yo creo que tendría que haber más lectura de cómic. Por ejemplo, como bien has explicado, Enrique, Tintín te da un sentido de una espacialidad maravillosa, la arquitectura, el lugar, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Cómo funcionan algunos cómics para darte perspectiva.
y darte sentido del espacio, ¿no? Y eso es muy importante, poder educar. Y es cierto que yo a veces asumo que todo el mundo ha leído los cómics y me encuentro estudiantes cuando entro en clase y que no han leído un cómic en su vida, y estoy yo dando una clase de cómic a los que tienen ahora 21 años y digo, a ver, ¿quién ha leído cómics? Nadie ha leído. Entonces tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué videojuegos, qué animación? Entonces les explico, bueno, pues antes de generar ese videojuego tienen que hacer un storyboard, tienen que generar una espacialidad, tienen que dibujarlo para que tú veas esa construcción sofisticada de planos. Y si te das cuenta, la trama que te van a hacer en el videojuego es muy básica, no sé que sean videojuegos muy complicados, ¿no? Y el cómic, bueno, es otro lugar, pero son las mismas herramientas iniciales en la cabeza del creador del videojuego. Entonces, pero sí, ahora se ha perdido el espacio lector y hay que recuperarlo, hay que reeducar, pero igual con la poesía, ¿no? Y por eso es muy importante que en los planes de estudios, desde el espacio más de primaria, esté tanto la poesía como el cómic. Yo sí que digo, es verdad que lo que dices, que hay cierta naturalidad de cara desde el lector, ¿no? Pero precisamente desde el otro lado hace falta mucho esfuerzo, ¿no? Un poco lo que hablaba del dedo y la luna, ¿no? Que acabamos asociando, o como ocurre yo, por ejemplo, que doy clases en primero de carrera y en últimos cursos, ¿no? Es algo que hemos vivido nosotros como estudiantes también, ¿no? Esa sensación de que el profesor de primero, cuando ya eres alumno de cuarto, como que has superado a ese profesor, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que realmente ese profesor te estaba acercando unos contenidos de primero. Es decir, no es que el alumno de primaria, cuando pasa a segundo año de primaria, sea más listo que el profesor de primaria. Pero con el cómic pasa un poco eso, ¿no? Es decir, como el cómic te ha acercado muchas cosas como niño, como la ilustración te ha facilitado la lectura, como los cómics explican de manera fácil las cosas a los niños, de manera errónea consideramos que son fáciles, que tienen cierta naturalidad, que tienen cierta infantilidad, ¿no? Cuando en realidad lo que han hecho es dar un salto muy difícil de acercarse a esa parte que sí que es natural, que es la del entendimiento, ¿no? Pero tendemos siempre a confundir, ¿no? Y a quedarnos justo con esa mitad de que ha servido, ¿no? Es decir, ¿no? Qué bien explica esto, qué fácil es de entender. Sí, es muy fácil de entender cuando te lo dibujan, pero es muy difícil de dibujar. Claro, entonces, claro. Exacto, hay un vacío entre el disfrute de la recepción y la gestualidad de la invención y la construcción. O sea, de pronto decimos, lo estamos disfrutando, luego ese disfrute, ese entendimiento, pensamos que es lo fácil. Pero yo pienso pero también en el disfrute, en el dibujo, en la creación, hay una parte intuitiva muy potente de comunicación. Y también tendemos a veces por complejos, a pensar que si hay esa comunicación intuitiva, si hay ese flechazo, entonces no es bueno, ¿no? Porque hay esa asociación a que es lo complicado, ¿no? No lo sé. Yo es que creo que... Bueno, perdona, Diego, a mí uno de mis cómics favoritos es Kudlas, que no sé si lo conocerán, pero sí. es un autor calpurnio que dibuja con monigotes. Exacto, con rayitas. Es muy minimalista. Pero lo lleva a la máxima expresión, a la máxima complejidad del monigote, ¿no? Es decir, está muy... Y es uno de los cómics más sofisticados que existen, pero claro, luego son muy fáciles de copiar. O sea, los niños les encanta dibujar un Kudlas, pero hacer un Kudlas es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? O sea, me encanta porque se está... Claro, pasa un poco como Picasso, todas las etapas de Picasso. Nosotros sabemos que en Picasso hay un momento realista absoluto y luego se va descomponiendo, hasta llevártelo a la cerámica, hasta llevártelo a la gestualidad, ¿no? Hay un poco eso, ¿no? El autor de cómic en su dibujo, en su forma de expresar, busca esa gestualidad. A lo mejor no se queda en... Bueno, hay autores de cómics maravillosos desde el plano realista y cómo construye esa realidad, ¿no? Hasta el plano de una abstracción absoluta y de una gestualidad, ¿no? Con su propia personalidad, ¿no? Como el caso de Kudlas, ¿no? Sí, quizás evaluamos el arte o la artesanía del mangaka, del que dibuja,
pero no está ahí. La técnica narrativa es por lo menos igual de importante que la técnica artística, digamos, del que dibuja. Y por eso es que es un medio en donde muchas veces tenemos a un dibujante y un guionista que se complementan y no necesariamente se puede hacer todo a la vez. Nos van a quedar pocos minutos y no me perdonaría si no abordamos un tema que pueda ser útil para quienes nos están escuchando. En Centroamérica es un mercado que tiene muchas complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones es que está balcanizado, está fragmentado, los mercados son muy chicos, lo cual hace, digamos, en términos generales con la literatura, pero en particular con las historietas y los cómics, que son mercados que no pueden soportar la producción de cómics como en otros países más numerosos en número de habitantes, pero además es una región en la que la biblioteca pública no es una generalidad asentada como en otros sitios, ¿no? En donde, porque además el cómic puede ser muy barato, pero puede ser muy caro también en función de lo que estés buscando y leyendo. Entonces, sabiendo las limitantes que encuentra el lector potencial o real de cómics en América Central, ¿qué recursos pueden ustedes recomendarle a un lector que tiene ganas de entrarle al cómic, de conocer más acerca de la historieta, de la novela gráfica, y que tenga la limitante de no poder hacerlo más que por internet, por ejemplo? Bueno, afortunadamente ya hay revistas académicas que publican muchos artículos de manera abierta, Open Library, lo que se llama las bibliotecas abiertas, donde pueden encontrar recolecciones de artículos especializados sobre cómic, y eso es muy importante, ¿no? También hay, podremos, por ejemplo, Enrique y yo estamos ahora en Utopías, un volumen, yo he hecho con otras revistas, hemos hecho con otras revistas, y uno puede encontrar material. También puede material, yo, por ejemplo, ahora he colaborado de comisaria en Illustrating Spain in the US, donde Raiko Pulido, Carla Berrocal, Ana Purna, Ana Peñas, Mireia Pérez, Seis Dedos, Max, Sergio García han hecho obra. Entonces, uno puede tener acceso a historietas breves. O sea, creo que están en un momento, a través del espacio digital, en un momento muy bueno para encontrar rastros. TVOsfera, que también está en abierto, ofrece muchos artículos, muchas referencias. Entonces, yo creo que estamos en un mundo de intercambio. Hay muchos autores, todos los autores tienen sus blogs, tienen sus enlaces. O sea, que yo creo que hay oportunidades para aprender, porque hay muchos proyectos en abierto donde se pueden ver historietas y se pueden ver distintas voces. Entonces, yo creo que estamos en una situación mejor que a lo mejor hace 30 años, que dependíamos un poco de lo que había en la hemeroteca. O sea, que yo creo que en eso ha habido un avance, ¿no? Que hay un acceso, Instagram, los autores usan mucho Instagram para mostrar sus proyectos. O sea, que puede haber una... Y luego las universidades, uno si se está especializando puede ir a estudiar, trabajar en Iowa, si eres estudioso del campo, el tema de la historieta. O sea, hay lugares y hay posibilidades. Sí, realmente lo que comenta Ana, es decir, a día de hoy, bueno, hay yo creo que se puede acceder de muchas maneras a mucho material que antes era inalcanzable. O sea, hay gente incluso que, o sea, pues, revistas como Madrid, que en su momento se publicaron con fondos públicos, pues han sido recuperadas por grupos también de recuperación, y buscando en las redes se puede llegar a acceder a ellos. Hay muchas bibliotecas que están abriendo recursos también que se pueden consultar durante un tiempo. Las redes, el poder acceder a muchos autores y autoras que están en la red generando en tiempo real. En ese sentido, pues se puede llegar incluso al comentario directo, al contacto directo con esos creadores. Tanto en Twitter como en Instagram hay cientos de autores que están en diálogo continuo, ¿no? O sea, gente como, está Raiko Pulido, y está Javier Pulido, por ejemplo, tiene un blog, su hermano, donde está ahora
explicando su obra en tiempo directo, o sea, prácticamente en directo. O sea, saca el segundo número de una colección en la que está trabajando y presenta los propios análisis de página de la obra que ha hecho, ¿no? Incluso también está todo el mundo del webcómic, que es un espacio que parecía que en un momento iba a ser el futuro del cómic y, bueno, al final ha sido una alternativa, pero está todo el webcómic en línea. Es decir, que todo el mundo que quiera investigar lo que es el cómic en línea o lo que fue el webcómic, pues a través de autores como Scott McCloud, que se convirtió en un nodo, ¿no? Su propia página web es un muy buen espacio para empezar a llegar a distintos autores. Yo, por ejemplo, ahora estoy acabando de escribir un artículo sobre un autor canadiense. He tenido contacto directo con este autor, por supuesto a través de redes de correo, pero también toda su obra está subida en PDF en su propia web. Es decir, obras que están agotadísimas, un fanzine que él publicó en 2008 con muy pocas copias y que no ha vuelto a reeditar, pero él decidió en un momento dado, o sea, toda su obra está para estudiar. Se ha podido estudiar algo que hace 20 años habría sido impensable, ¿no? Que yo pudiera estar leyendo toda la obra de un autor de Quebec, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo muchas veces me siento millonario respecto al mundo del cómic porque tengo acceso a cosas que eran impensables, ¿no? Es decir, antes el acceso al cómic estaba en un sótano en la Gran Vía y era muy limitado, ¿no? Ahora, vamos, el contenido de ese sótano de Gran Vía está multiplicado por 10.000 y está por todas partes para cualquiera que tenga una conexión a Internet. Hablemosle un poco a los creadores o potenciales creadores de historietas, de cómics en América Central. Hace algunos años estuvo de visita por Honduras, El Salvador y Guatemala el autor suizo Chapat, y sé que hizo algunos proyectos muy interesantes, entre los cuales una reunión con un grupo de dibujantes hondureños que entiendo siguen reuniéndose, que se conformaron en aquel momento y siguen reuniéndose para producir cosas juntos y para colaborar y demás. Pero no necesariamente ha cuajado igual en otros países. ¿Qué le podemos recomendar a los dibujantes o guionistas, o que hacen las dos cosas, o en general la gente que está interesada en explorar el medio de la novela gráfica, de la historieta, del cómic, del manga, como medio de expresión? Pues lo que estábamos diciendo, documentarse, leer a los demás para ver cómo han trabajado. Yo siempre, en el proceso creador, muchas veces las respuestas a las dudas las encuentras en libros redondos, en obras redondas, y ves cómo se han creado. Entonces, tratar de documentarse, tratar de ver cómo, leer mucho, leer muchos cómics, tratar de ver y luego abrirse a la comunidad y ver qué otras personas en la zona trabajan también cómic, buscar también en la construcción de tramas cosas relacionadas, ver, ok, en este país trabajan esto y de esta forma, ¿cómo yo interpreto mi mundo? ¿Cómo voy a expresar mi universo? ¿Qué es lo que a mí me interesa y cómo lo voy a transformar en cómic, ¿no? A la vez que aprendes de los demás, tratar de buscar la voz interior, ¿no? Un poco combinar eso y darse cuenta de que tienen los recursos, de que tienen un espacio, simplemente hay que construir también grupo. Eso yo creo que ayuda. Sí, lo que dice Ana es fundamental, ¿no? Esa conexión con la comunidad. Yo estoy viendo ya una progresión casi exponencial, ¿no? Es decir, hace 10 años yo no veía, por ejemplo, autores de cómic como tales en Nicaragua, por ejemplo, y ya he visto autores que, conectados a lo mejor a través de proyectos de la cooperación, pues empiezan a publicar, que ya hay también cierta inclinación en organismos distintos, ¿no? de cooperación o distintas ONGs que encuentran que se pueden contar cosas in situ, y a través de, igual que en un momento dado se puede necesitar un documentalista, se puede necesitar a alguien in situ que narre las cosas, ¿no? Y encuentro gente que va teniendo ya ese espacio para formarse, ¿no? Es decir, ya hay capacidades y recursos en línea para aprender el dibujo, y simplemente con un poco de tiempo de formación y la búsqueda de esa red
están creciendo las cosas de manera exponencial, ¿no? En Perú, en Colombia ya yo creo que el cómic está totalmente asentado, y bueno, por no hablar de... Y yo confío que en Centroamérica dentro de poco estemos hablando de una nueva generación de novelas gráficas o de autores de cómic. Apuesto, pongo la mano en el fuego que dentro de 10 años vamos a tener un mercado mucho más amplio que ahora no hay. Reto lanzado y aceptado. El tiempo implacable ha corrido y tenemos que cerrar. Quiero, Ana Merino y Enrique Bordes, darles las gracias por haber compartido con el público en Guatemala y en Centroamérica a través del Festival Centroamérica Cuenta y de la Filgua. No quiero cerrar esto sin apuntar hacia Mako, Maconuda. La encontrarán en Instagram, una dibujante de Uruguay que no pudo unirse hoy, pero que recomiendo muchísimo. Búsquenla, léanla, es interesantísima, y es uno de esos ejemplos en los que uno puede no contar una historia en el cómic, ¿verdad? Sino más bien dibujar postales o episodios que no necesariamente tienen trama. Muy interesante. Así que un saludo hasta Uruguay para Mako. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Ana. Que estén ustedes muy bien y nos seguimos encontrando en Filgua y en el Festival Centroamérica Cuenta. Gracias. Un placer. Muchos besos. Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados. Conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores.